Hola, ¿qué tal, alumnos? Sean bienvenidos a este nuevo video, donde hablaremos sobre la Constitución Mexicana de 1824. Bueno, pues la Constitución Mexicana de 1824 fue el documento fundamental que se estableció el marco legal y político de México, finalmente como una república federal, después de que se haya independizado de España en 1821. Bueno, pues empezamos con la introducción al tema. La promulgación de la Constitución Mexicana de 1824 presentó un paso crucial en la historia de México, ya que surgió como una respuesta necesaria para establecer un marco legal y político coherente tras la independencia de México hacia España en 1821. Este documento buscaba definir la estructura federal del país, por decirlo de alguna manera, naciente en ese momento, proporcionando las bases para su organización y gobierno. Las razones para promover esta constitución. Bueno, la constitución se erigió como una necesidad fuerte para dotar a México de una estructura institucional sólida después de su independencia. La falta de un marco legal claro había generado incertidumbre y la necesidad de establecer un sistema que reflejara las aspiraciones y valores de la nueva nación. Entonces, debido a estas razones por las que o necesidades por las que pasaba el país independiente en ese momento, fue que se empezó a promover la Constitución de 1824. Algunos de los principios y valores inspiradores que tiene esta Constitución fueron la división de poderes, el federalismo, la soberanía popular y la protección de los derechos individuales. Estos principios reflejaban el deseo de construir un sistema político que evitara la concentración excesiva de poder y garantizara la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, que el pueblo fuera quien tomara las decisiones para la mejoría del pueblo, no solo las personas con poder. La estructura del gobierno según la Constitución de 1824. La estructura que tenía la Constitución de ese entonces, se establece que el sistema federal sea por un presidente, un Congreso bicameral y una Corte Suprema de Justicia. Esta distribución de poderes buscaba equilibrar la autoridad y garantizar la representación de diferentes sectores de la sociedad. Como ya lo dije anteriormente, estos eran la representación del pueblo. Ellos no podían y no debían de tomar alguna decisión sin consultarla con su pueblo. Punto número 4. Diferencias entre la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de 1824. Bueno, pues las diferencias que tienen estas es que la Constitución de Cádiz pretendía establecer un gobierno liberal en España y la Constitución de México de 1824 se creó específicamente para un México independiente, adoptando el principio de federalismo para adecuarse a las realidades y aspiraciones de la nación recién formada. Es decir, la Constitución de Cádiz buscaba que el país, México, siguiera siendo una extensión de España. Entonces, a la gente, a los de ese entonces no les gustó y por eso proclamaron la Constitución de México de 1824. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el papel de Agustín de Iturbide en este.
Bueno, Agustín de Iturbide fue un líder del movimiento independentista, fue de los primeros que buscaron y se levantaron en armas en contra de España para darnos la libertad. Pues Agustín de Iturbide jugó o fue una pieza importante en esa constitución, ya que él, al abdicar de su cargo en 1823, logró que el camino fuera formándose el camino para llegar a la creación de esta constitución, marcando así un momento clave en la transición hacia un gobierno constitucional. Punto número 6. Desafíos políticos y sociales. Durante el periodo de 1824, México enfrentó desafíos significativos, como conflictos internos, tensiones entre centralistas y federalistas y cambios en la estructura del gobierno. Estos desafíos reflejaron las complejidades inherentes a la construcción de un Estado independiente y soberano. Y aquí mismo se destaca que de la relación con el federalismo en México. Pues la Constitución estableció un sistema federal, otorgando a los estados cierta autonomía dentro de la República. Como lo dice esta imagen que tenemos aquí, algunas diferencias entre los centralistas y los federalistas es que los centralistas buscaban un gobierno central y único, de ahí el nombre centralistas. Los federalistas, por otro lado, buscaban establecer gobiernos provinciales en los que el gobierno central no tenía mayor decisión. A grandes rasgos, o principalmente, los centralistas buscaban que lo que hoy es en día CDMX fuera la que mandara en todo el país, en todo el territorio mexicano. Y los federalistas decían que no, que cada estado debería de ser propio de su estado, de sus decisiones, el estado mandará a su estado. Cada estado se rige por sus usos, por sus costumbres, por sus ideas. Ahora tenemos influencia en la estructura de los estados mexicanos. La Constitución delineó no solo la estructura federal, sino también la forma en que los estados se organizarían y mantendrían una cierta autonomía bajo un gobierno federal. Esto contribuyó a la diversidad y autonomía regional dentro del país. Principales enmiendas durante su vigencia. Mientras esta Constitución estuvo en vigor, experimentó diversas enmiendas y modificaciones destinadas a abordar conflictos políticos y sociales en evolución. Estos cambios reflejaron la adaptabilidad del documento a las cambiantes circunstancias del país. Impacto en la estabilidad política del siglo XIX. Bueno, pues esta Constitución, si bien fue fundamental en el transcurso, en el desarrollo de la historia de México, también contribuyó paradojalmente a la inestabilidad política. Las luchas persistentes entre facciones centralistas y federalistas, así como también con los conflictos internos, marcaron un siglo XIX muy, ¿cómo decirlo?, turbuloso para México, porque, bueno, pues de acuerdo a esta Constitución, influyó en el desarrollo político y social de México. En conclusión, la Constitución Mexicana de 1824 no solo estableció las bases legales y políticas de la nueva nación, sino que también reflejó los desafíos y tensiones inherentes a la construcción de un Estado independiente. A pesar de las dificultades, su legado perdura, dejando una huella indeleble en la historia de México.
Bueno, pues con esto cerramos el video de hoy sobre la Constitución Mexicana de 1824. Les voy a dejar otro link en la descripción sobre otro video para que vayan, lo vean y puedan completar las actividades en Classroom. Hasta la próxima.